Diego es doctor en Ciencias Humanas y Sociales del Centro de Estudios Sociales CES de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Sociología y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad del Tolima. El profesor que se encargó de dirigir a Diego es Jorge Enrique González, profesor asociado del Departamento de Sociología, doctor en Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de París 10, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. El profesor cuenta con estudios en Filosofía y en Sociología de la Cultura, es psicólogo de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia y sociólogo de la Universidad Cooperativa. El título de la tesis de Diego es La estatalización de la diversidad étnica, multiculturalismo, ciudadanía y política cultural en Bogotá. Cabe destacar que la tesis tuvo una mención meritoria aprobada por el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Las personas que acompañaron como jurados y juradas de Diego fue la profesora Carolina Sánchez García, doctora y maestra en antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el profesor Felipe Arocena, doctor en Ciencias Humanas, y la profesora Joan Rapaport, docente de antropología y de la Universidad de Georgetown. Entonces, pues sin más preámbulos, le damos la palabra a Diego para que pueda hacer su presentación y contarnos pues también ya de manera mucho más amplia de lo que fue su investigación. Bienvenido, Diego, y gracias por estar acá. Gracias, profesora Jenny. Muy buenas tardes a usted y a todos los integrantes del equipo del doctorado, al profesor Jorge Enrique y a todas las personas que se hayan conectado o que estén conectadas. Muchas gracias por acompañarme en este proceso. Bueno, digamos que este es el tercer formato en que se presenta la tesis. El primero fue el de la sustentación, digamos, con todo el protocolo del doctorado. Hace como un mes larguito me presenté al concurso Tesis en 3 minutos, después fue el otro extremo, fue hacer digamos, un resumen muy condensado para presentarlo oralmente en 3 minutos, con una sola diapositiva, y hoy pues tenemos este otro formato que me parece muy pertinente, muy amigable, porque pues hay más tiempo, menos presión, por lo menos evaluativa, aunque hay que reconocer que los nervios siempre están presentes, ¿no? Hay un colega que dice que el día que ya uno deje de sentir nervios, pues perdería la gracia esta labor docente e investigativa. Pero digamos que agradezco mucho al doctorado este espacio. Y tomándome un poco de tiempo al inicio, lo primero que quiero hacer es dar las gracias, ¿sí? Digamos que hay un contraste muy fuerte cuando uno hace un reconocimiento a todas las personas que de una u otra forma colaboraron en esta investigación versus todos esos años encerrados solo escribiendo, ¿no? Se siente uno muy solo, pero cuando hace este recorrido de todas las personas que aportaron su granito de arena, pues en realidad no está uno solo, ¿sí? Está rodeado de muchas personas muy valiosas que desinteresadamente han contribuido en esta labor. Principalmente quiero agradecer a mi director, el doctor Jorge Enrique González, digamos un aprecio infinito que ha trascendido mucho más allá de lo académico. Recuerdo mucho, profe, lo conocí, si no estoy mal, el 7 de febrero del 2010. Lo tengo muy presente porque ese día nació mi hijo y yo iniciaba un trabajo en el Acueducto de Bogotá e iniciaba la maestría en Sociología. Y el profe Jorge Enrique fue mi primer profesor, mi primer, asesor, y la primera clase que vi en la maestría fue con él. Es decir, que ha sido un proceso de crecimiento de la mano del profesor, del Grupo Cultura y Nación, de todo el desarrollo académico que viene teniendo el profe con la Cátedra UNESCO, ahora con el Grupo Claxo. Entonces yo le agradezco mucho al profe Jorge Enrique porque, digamos, ha cumplido un rol de director muy importante para mi trayectoria académica. Digamos que hemos pasado momentos alegres, momentos complejos, pero quiero manifestar que el profe ha sido una persona leal, incondicional, muy amable, muy buena persona, y me ha contribuido en todos los planos de mi vida, tanto académico, profesional,
como personal. Entonces, profe Jorge Enrique, muchísimas gracias. Las palabras me quedo corto, pero usted sabe que hay un aprecio infinito y sobre todo un reconocimiento a su labor como docente de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero agradecer a las universidades, principalmente a la Universidad Nacional y a la Universidad del Tolima. A la Universidad Nacional porque es mi casa, ¿cierto? Completé 19 años estudiando en la Universidad Nacional. Inicié en el año 2004 con el pregrado en Sociología y nunca me desvinculé y espero nunca desvincularme de la universidad. He participado en diferentes roles, en diferentes espacios, he conocido muchas situaciones buenas y no tan buenas de la universidad. Un gran aprecio por ese eslogan de esa arenga de somos un grito de libertad, una formación política, académica y personal que nos ofrece la universidad. La maestría en sociología, el pregrado en sociología, me han contribuido mucho a mi formación, a mi desarrollo profesional y a tener la posibilidad de hoy en día ocupar un cargo muy importante en la Universidad del Tolima, que es ser director del programa de sociología. La Universidad del Tolima es otra de, digamos, las instituciones que han acompañado prácticamente toda mi vida. Me arrepiento de no haberme podido graduar de esta universidad. Hice unos estudios en el pregrado, pero me trasladé a Bogotá, a la Universidad Nacional. Pero está en mi corazón la Universidad del Tolima. Mucho antes que la Nacional ingresé acá, prácticamente cuando tenía 16 años, y pues digamos que siento un fuerte compromiso por esta universidad. Por cosas de la vida, estaba realizando una asignatura con el profesor Jaime Eduardo Jaramillo en la maestría en estudios culturales como electiva y me propuse el reto de investigar la institucionalización de la sociología en la Universidad del Tolima, un programa recién creado, y llegué acá investigando, me abrieron las puertas y digamos que aún no comprendo el por qué la vida me tiene acá, pero me ha tocado asumir un reto muy importante, un reto que se puede considerar, histórico. Aquellos que, digamos, hemos estudiado la historia, la institucionalización de la sociología, sabemos lo complejo que es asumir un rol de dirección. Hoy en día vemos lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, ¿cierto? Y lo que ha pasado en nuestro contexto nacional con los sociólogos y las sociólogas, ¿sí? Que de una u otra forma, pues, incomodamos a ciertas posiciones de la estructura social. Entonces, es un reto muy interesante y yo quisiera también como retribuir todo el esfuerzo, digamos, financiero que hizo la Universidad de Tolima, otorgándome una comisión de estudios para hacer los estudios doctorales, desarrollando un componente investigativo y docente en esta universidad, ¿no? Entonces, lamentablemente no tengo la visual de aquellas personas que nos acompañan, pero había una invitación muy especial a los y las estudiantes del programa de Sociología y de la Facultad de Ciencias Humanas a que hoy nos acompañaran en este espacio, que venimos también trabajando estos temas en algunas asignaturas. Entonces, digamos que yo me debo a ustedes, a la comunidad de esta universidad, y espero retribuir el esfuerzo que ha hecho, la inversión que ha hecho la universidad en mi formación. Hay unas personas muy importantes y con nombre propio en estos procesos, ¿no? Digamos que hay un reconocimiento muy especial a Marcela Quiroga, asistente del doctorado, quien pues colaboró mucho en esos trámites, en algunos momentos difíciles, a Sebastián también, que hizo ese relevo y ha sido muy atento en todo el sentido de la palabra. A la doctora Jenny, muchas gracias por la paciencia, profe. Digamos que en realidad es la labor académico-administrativa que desempeñó y la que no me posibilitó pues, hacer este ejercicio anteriormente, pero me pareció un buen momento, dado las tesis que se presentaron anterior a esta, ¿no? Hay unas tesis muy interesantes que se relacionan de cierta forma con este tema. A la doctora Olga Restrepo, pues, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Digamos que cuando yo inicié el doctorado, pues ella era la directora, la coordinadora del doctorado, con todo su equipo de trabajo, y me tocó como esa parte, digamos,
bajo la tutoría de ella, y pues agradezco mucho todas las enseñanzas y todas las oportunidades que se dieron alrededor de este ejercicio. A todos los docentes de la universidad, que pues la lista es muy larga, pero recuerdo con mucho, digamos, cariño a Mara, a la profesora Mara Viveros, a el profesor Paolo, al profesor Oscar Iván, ¿sí? Al profesor Oscar Quintero, a todos, a la profesora Astrid Ulloa, a todos y todas que participaron en los seminarios del doctorado y que contribuyeron a esta formación, un reconocimiento. Pues no podría nombrarlos a todos y a todas, pero también un agradecimiento, pues porque este doctorado hoy en día está más consolidado, pero hace un tiempo era un reto muy fuerte de la facultad y del Centro de Estudios Sociales por consolidar un espacio investigativo transdisciplinar, ¿no? Una apuesta muy interesante por parte de la universidad. Entonces, mis más sinceros agradecimientos a todo el equipo y a todos y todas las compañeros y compañeras que me acompañaron en los estudios, ¿no? A Bisaura, a Valeria, a Dolly, a Claudia, se me olvidan los nombres ahorita de la presión, a Dubán, a Viviana, a Mónica, ¿sí? A Felipe, bueno, una cantidad de compañeros y compañeras que hemos sufrido bastante todo este tiempo de ejercicio investigativo. Unos ya han pasado al otro lado, otros vienen ahí en sus procesos, y pues mucho cariño y mucho agradecimiento también para ellos y para ellas. Bueno, hay un escenario muy importante en esta tesis que lo propició el director y donde se realizó la pasantía internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, que hicieron un reconocimiento muy especial para la doctora Carolina Sánchez, para el etnólogo José del Val, que en paz descanse, falleció hace poco, que me acogieron con los brazos abiertos en Ciudad de México y me brindaron la oportunidad de investigar, de conocer más de este tema. Fueron muy hospitalarios, me brindaron unas instalaciones muy cómodas, una hermandad, un colegaje, y digamos que esa experiencia en México fue muy importante para mi proceso, para mi maduración profesional, y quedaron las puertas abiertas con el programa universitario de investigación en diversidad cultural e interculturalidad. Entonces, para todo el equipo, digamos, si alguien está viendo o va a ver la grabación, pues un saludo muy afectuoso a todo el equipo del PUIC. A las lideresas y líderes de los grupos étnicos, ¿sí? Digamos que fueron el soporte en gran parte empírico para esta tesis. Fue un reto muy grande, como lo voy a explicar ahorita. Esperanza Biojó, Yulisa Mosquera, Dalila Gómez, Paulina Magín, Dilia Robinson, Miss Dilia Maura Watson, Miss Maura Watson, perdón, Miss Dilia Robinson y Miss Maura Watson, que en paz descanse también, falleció durante este proceso investigativo. Entonces, también hay un aprecio infinito a todas las lideresas y líderes de los grupos étnicos, al maestro Aiden Salgado, Cassiani, líder palenquero, también un saludo muy especial. A los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía de Bogotá, del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de PAC, tanto a los funcionarios que me ayudaron como a los que no me ayudaron. Los dos me enseñaron cosas muy valiosas, ¿sí? Ese ejercicio de los que no me ayudaron creo que me fortaleció mucho y me hizo buscar otras fuentes informativas que le dieron más legitimidad al proceso investigativo. Entonces también muchos funcionarios y funcionarias me ayudaron y me colaboraron en todo este proceso. A la comunidad académica del programa de sociología, a todos mis colegas y a los estudiantes y a las estudiantes, como les decía ahorita, pues me debo a ustedes en este momento. Prácticamente mi proyecto de vida actualmente está en esta universidad y espero poder contribuir también a la formación de estas nuevas generaciones de sociólogos y sociólogas acá en la región, ¿no? Y yo creo que el reconocimiento más fuerte es a la familia, ¿sí? Que son testigos del sacrificio,
De hecho, ellos también se sacrificaron mucho por todo este proceso, entonces la familia fue un soporte fundamental en este proceso, en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, de incertidumbre. Sin familia, pues no se logra este proceso, ¿sí? Y también a los amigos, amigas, colegas que de múltiples formas me motivaron y no dejaron desfallecer en este esfuerzo académico. Yo me siento feliz, ¿sí? Digamos la verdad, feliz, satisfecho, con la conciencia tranquila. Creo que hice un proceso investigativo que me formó en realidad en varios, digamos, niveles del análisis, de la investigación que pues, antes del doctorado no poseía. Disfruté la universidad. Cuando digo disfruté, me pasó de todo. Tuve de todo, problemas de salud, dificultad de movilidad antes de que me dieran la comisión de estudios. Esto fue una aventura, el profesor Enrique lo sabe, un reto, y pues hoy en día, digamos, podemos dar un parte de victoria, de tranquilidad, sobre todo porque detrás de esto había una infinitud de recursos públicos invertidos bajo la figura de préstamo beca, pero pues en el contexto colombiano es lo que hay, ¿cierto? Digamos, no son las becas completamente en el sentido estricto de la palabra, pero pues agradezco mucho también al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en ese entonces Colciencias, porque pues abrió unas convocatorias y digamos que apoyó financieramente el sostenimiento, un apoyo para la realización de la tesis, concretamente el trabajo de campo. Entonces también digamos que ahí hay una inversión muy importante para formar doctores y pues hay un reconocimiento también a esta institución del nivel nacional encargada del estímulo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces también pude contar con este apoyo. Conté con el apoyo inicialmente de una beca por buen rendimiento académico de la Universidad Nacional. Posteriormente pude postularme a la beca de Colciencias y posteriormente, gracias a estas dos becas, la Universidad del Tolima me brindó la posibilidad de una comisión de estudios doctorales que duró 5 años, donde pude realizar este ejercicio. Entonces, digamos que era un reto porque otros compañeros y compañeras no tenían estas oportunidades y les ha tocado muy duro, ¿sí? Lamentablemente las becas no fueron para todos y para todas, y de cierta forma me sentía un poco privilegiado y eso me generaba una presión muy fuerte por tener unos buenos resultados. Digamos que toda tesis tiene sus pros y sus contras, pero digamos que me siento tranquilo por la evaluación. El doctorado me asignó unos evaluadores y unas evaluadoras muy importantes en el contexto internacional sobre este tema. Agradezco mucho eso porque gracias a eso el trabajo tiene un reconocimiento no solo acá en Colombia, sino en otras, digamos, latitudes, y es gracias a ese esfuerzo que hace también el doctorado por tener unos estándares altos de calidad en todo momento, ¿no? Desde el ingreso, todo el tema de los estudios, los exámenes de calificación, etcétera, y los jurados finalmente de la tesis. Entonces yo creo que la Universidad Nacional sigue, digamos, manteniendo ese criterio de alta exigencia académica que lo hace sufrir a uno, pero que después uno se siente muy fortalecido y muy agradecido con las personas que hacen posible este nivel de exigencia. Bueno, eh, como les decía, revisando un poco el histórico de las presentaciones, hay algunos trabajos que me parecen muy importantes resaltar que son de una u otra forma cercanos a esta propuesta, y en especial la tesis de Felipe Cabrera sobre los MUCAC. Bueno, y de pronto no tengo presente bien los nombres concretos, por eso no los voy a decir para no cometer ningún error, pero la tesis sobre los muiscas que se socializó hace poco en Bogotá o en Cundinamarca, creo, y la última o penúltima que se socializó sobre la interseccionalidad en el acceso a la Universidad Nacional, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de las líneas, digamos, instituidas que tiene el doctorado, pues también hay unos trabajos que rompen un poco esas líneas o que crean de pronto alguna línea nueva que sería interesante llamar la atención sobre eso en el doctorado, para en algún futuro, no sé, organizar algún evento a partir de todas estas tesis que ya se han consolidado en el doctorado y poder, digamos, tener un diálogo con los otros colegas
que han, digamos, trabajado como lo hacíamos en los seminarios de investigación cuando, digamos, nos tocaba presentar las propuestas, ¿no? Entonces, me parece que mi trabajo de grado está muy relacionado con esos otros 3 trabajos y me parece algo interesante que el doctorado pudiera rescatar esas iniciativas, ¿no? Debo reconocer algo y es que en el proceso de escritura, eh, cuando empiezan a surgir esos fantasmas de qué es lo nuevo que usted propone, dónde sale lo innovador, cómo se escribe, los capítulos, todo, yo opté por consultar casi todas las tesis de nuestro doctorado, las conozco, ¿sí? Fue un ejercicio muy interesante haberlas leído, las he utilizado acá en los cursos de seminario o diseños de investigación en la Universidad del Tolima y por eso puedo dar fe de lo interesante que es este doctorado transdisciplinar, porque es un diálogo muy enriquecedor que rompe esas fronteras disciplinares muy fuertes que hay tanto en el pregrado como en algunas maestrías en la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, ahí hay un capital, digamos, cultural, ahí hay un acumulado de conocimiento muy importante en este doctorado que cada cohorte se vuelve más fuerte, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacer esa recomendación y ojalá pudiéramos organizar algún evento donde pudiéramos, digamos, compartir los egresados del programa, nuestros ejercicios investigativos que ya pues, se han venido organizando coloquios, simposios, y esta sería una oportunidad también para poder continuar, digamos, difundiendo este conocimiento. ¿Listo? Bueno, entonces cerraría ahí la parte de los agradecimientos. Quería hacerlo pausadamente, tal vez se me escapen algunas personas muy importantes, pero pues digamos que de mi memoria y de mi corazón no se escapan, ¿sí? Bueno, entonces, ya para entrar un poco en materia, ustedes pueden visualizar la presentación, la estatalización de la diversidad étnica, multiculturalismo, ciudadanía y política cultural en Bogotá. Esta imagen que ustedes ven, digamos, yo la presencié en vivo y en directo en el año 2021, en una protesta muy fuerte a raíz de, digamos, una coyuntura política que hubo en Bogotá, que aún persiste. Y fue la toma del Parque Nacional por parte de algunas comunidades étnicas. Digamos que cuando ocurre esto que ustedes ven ahí, me llamó mucho la atención varias cosas. Uno es la forma en que las comunidades étnicas, en este caso algunos pueblos indígenas, utilizan sus herramientas ancestrales que tenían una funcionalidad diferente de pronto en algunos territorios rurales de origen, pero que en la ciudad se convierten en unas herramientas de defensa. Y por el otro lado, un Estado en este acontecimiento materializado en la fuerza antidisturbios, ¿no? Me pareció muy interesante metafóricamente hablando porque la tesis lo que busca de pronto, digamos, comprender son las interacciones que se dan entre los grupos étnicos y el Estado. Y esta imagen evidencia uno de esos tipos de interacciones, no el único. Hay otros espacios institucionales que fueron los que yo investigué, pero que esto me daba como una lección de vida, ya que el periodo de investigación se cerraba estratégicamente en 2020 y esto ocurría en el 21. Es decir, que esto me controvirtió muchas cosas y me ayudó a fundamentarme críticamente en que todas esas, digamos, promociones, eslogan de reconocimiento a la diversidad cultural en Bogotá, pues tenían una doble cara, ¿sí? Una cara para mostrar de esa forma de empoderamiento y de participación e incidencia de las comunidades materializadas en políticas públicas, pero otra cara de que no todas las personas participan en esos procesos y quedan marginadas, por lo cual también levantan su voz de protesta porque no ven un trato equitativo entre unos pueblos y otros. Entonces, digamos que no solo este hecho me marcó. Hay un par de acontecimientos, voy a adelantar un poquito las diapositivas y ya regreso al índice para mostrar un par de escenarios, ¿no? Uno, en esa línea de tiempo, tiene que ver con este acontecimiento simbólico iniciando el periodo de la alcaldesa Claudia López en el 2020,
donde se firman estos acuerdos y por primera vez en la historia, digamos, de la política pública de la capital, un artículo del plan de desarrollo está específicamente destinado para los grupos étnicos. ¿Sí? Por primera vez en el 2020. Entonces, esta fue como la cristalización de todo el proceso que yo investigué de la lucha de las colectividades étnicas por un reconocimiento institucional de la alcaldía. Y esto aparentemente es algo para mostrar algo del reconocimiento por parte de la alcaldía. Sin embargo, un año después de esto ocurrió una tragedia muy fuerte. En ese contexto de la toma del Parque Nacional, hubo una distribución en ciertos lugares geográficos de la ciudad de estas poblaciones. A un componente grande de esta población fue trasladado al Parque La Florida en Engativá. Una noche, como lo relatan los hechos, una mujer indígena embarazada y con una niña de 2 años iba caminando por la carretera y un camión de la basura accidentalmente la atropelló. Mató a la mujer indígena, a la persona que traía en su vientre y a la niña de los 2 años. Una tragedia, ¿sí? Una tragedia que nos hace pensar qué hacía esta mujer a esas horas de la noche y como se relata, descalza, con poca protección para el clima de Bogotá, también su hija y la persona que llevaba en el vientre. ¿Qué hacían esas personas a esa hora en ese lugar geográfico? ¿Sí? ¿Por qué tenían que estar allá? ¿Sí? La tragedia se vuelve más compleja porque el señor que maneja el carro de la basura era un señor clase media baja, un asalariado, que quedó grabado unos audios. El señor se encerró en la cabina del camión y fue apedreado, fue linchado y murió también. Es decir, que la comunidad indígena de ese pueblo, en ese momento que se enteró de la tragedia, cobró justicia por propia mano, quitándole la vida al señor. Es decir, que eso me mostraba ese contraste entre esta cara del reconocimiento, de las políticas, de los logros, versus esta otra cara. ¿Sí? Entonces, eso me ayudó mucho en la parte ya final de la escritura a no dejarme, digamos, cautivar por estas imágenes, porque en realidad pues, son impactantes ver este reconocimiento, porque cuando uno hace un análisis comparativo, tanto a nivel nacional de otras ciudades como de otras ciudades latinoamericanas, pues resulta que Colombia y Bogotá son pioneras y progresistas en este tipo de reconocimiento. Ya, digamos, la tesis plantea que, pues a pesar de que está esa retórica y ese, digamos, esfuerzo discursivo, pues la realidad de los grupos étnicos tampoco ha cambiado mucho en sus condiciones materiales. A propósito de todo esto, ya la primera escena de este reconocimiento es en el 2020, esta escena ocurre en el 2021 y en septiembre del 2022, ya cuando tocaba entregar el documento, a veces uno quiere complementar más, pero hay que cerrar y hay que entregar por los tiempos administrativos. Casualmente asistí a un debate de control político en el Consejo de Bogotá, liderado por la concejala Atiquigua. Y digamos que esa experiencia me dio un parte de tranquilidad para entregar el documento, porque, digamos, pues uno siempre en estos procesos tiene esa incertidumbre si está haciendo las cosas bien y en temas tan complejos de la agenda pública, pues es difícil plantear su punto de vista, ¿no? Y me llenó de tranquilidad porque, digamos que en este ejercicio de la construcción social del conocimiento, pues son los jurados, las jurados que nombró la profesora Jenny, pues los que determinan si esto es, digamos, aprobado o no aprobado, ¿sí? Y como que uno se enfoca en responder a esas expectativas académicas. Pero lo que me mostró el discurso de la concejala Atiquigua es que las ideas contenidas en el documento sí daban cuenta del proceso
que han surgido los asuntos étnicos en la ciudad de Bogotá. Es como si ella hubiera leído el documento o como si yo hubiera conversado con ella y ella me hubiera dicho muchas cosas en el documento. Nunca he interactuado con la concejala Ati Kiwa, pero tanto su discurso como este documento coinciden en muchas cosas de las paradojas, contradicciones y ambivalencias, como titula algún capítulo, del multiculturalismo o del reconocimiento étnico en la ciudad de Bogotá. Es decir, que no nos podíamos quedar solo con la mirada institucional, sino buscábamos contrastar también eso con la lectura de las propias voces de los grupos étnicos. Bueno, voy a devolverme. Quería mostrar esas situaciones. Les voy a compartir la presentación bajo el siguiente orden. Quisiera comentarles un poco de dónde viene la investigación, para dónde va, algunos elementos del planteamiento del problema, presentarles un poco los objetivos y ahí sí dedicarme un poco a la estructura del análisis, los hallazgos, que sería como esa sustancia interesante para el debate. ¿De dónde viene esta investigación? Digamos que pues es un proceso de reconstrucción de memoria y hasta psicoanalítico identificar de dónde viene este interés, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque principalmente son esos tres escenarios los que me condujeron a investigar sobre este tema, ¿no? Uno muy importante y es mi participación en la formulación de esta política pública denominada Plan Decenal de Cultura en Bogotá 2012-2021, ¿sí? Por azares de la vida pude participar en este proyecto en un rol muy importante que tal vez en ese entonces no se correspondía con mi formación académica. Estaba siendo estudiante de maestría y me tocó asumir un reto muy importante. Y digo eso porque, digamos, bajo mi coordinación estaban personas que tenían un nivel académico mucho más alto, ¿sí? Pero me tocó desempeñar un rol como de coordinador y de interlocutor entre la institucionalidad y la academia. Esto fue un proyecto que, digamos, sacó adelante la Universidad Nacional, ¿sí? En esa figura de consultoría con la Alcaldía de Bogotá, y los diálogos son muy complejos porque la institucionalidad, la tecnocracia, pues, digamos, tiene una posición muy instrumental del conocimiento académico para rendir informes, etcétera, etcétera, mientras que la academia tiene otros tiempos y asimismo asume posiciones críticas y a veces esas posiciones críticas, digamos, no son bien recibidas en este tipo de documentos. Entonces, ese ejercicio, digamos, me formó un carácter profesional, ¿sí? Me hizo crecer mucho, todos esos escenarios. Me tocó conocer el campo de la cultura en Bogotá. El campo de la cultura en Bogotá dividido en artes, todas las expresiones artísticas, el tema del patrimonio y algo que en este plan se innovó llamado prácticas culturales, que es como otro campo o era otro campo en la institucionalidad que se enfocaba en este tema de la interculturalidad, de la diversidad, ¿sí? Como un eje fundamental en el plan decenal. Entonces, esto me permitió tener el acceso a una información, digamos, clasificada, literatura gris, ¿sí? Informes, líneas bases, tener el contacto, porque para organizar cualquier evento en esta política, pues me tocaba, por ejemplo, me tocó conocer, por lo menos hacer un listado de todos los profesores de artes, de patrimonio, de antropología, etcétera, de Bogotá, para convocarlos a un grupo focal. Me tocó contactar a todas las organizaciones étnicas, digamos, de sectores sociales y de grupos etarios para hacer esos, digamos, procesos participativos. Es decir, que algo que también tiene el doctorado es que le da la posibilidad a personas que vienen del campo profesional de también complementar o de reflexionar sobre ese ejercicio profesional desde la academia. Varios compañeros y compañeras pues tienen esa, digamos, doble situación, la academia y la institucionalidad en términos de intervención social o de gestión pública. ¿Sí? No todos y todas los que llegamos al doctorado somos, digamos, académicos. Tal vez cuando salimos del doctorado ya salimos con un perfil mucho más académico. Entonces, este escenario, digamos que me brindó la posibilidad de cuestionar
la forma en que la alcaldía aborda la diversidad cultural, ¿sí? Me brindó la posibilidad, digamos, de conocer la historia de la institucionalidad de la cultura, que son fundamentos de la investigación. Bueno, ahí hay una cosa muy importante y es que en la maestría en sociología, yo arranqué analizando el tema de los raizales que viven en Bogotá. ¿Sí? Digamos, yo interactué con algunos líderes y lideresas raizales en este proceso y ese fue como el gancho para reflexionar sobre esta población en la ciudad de Bogotá. Y no sé, me dejé tentar por los comentarios de los jurados o de las jurados, porque fueron dos profesoras, y me dijeron, su tema suena interesante, ¿por qué no lo lleva a una disertación doctoral? Y digamos que bajo esa efervescencia de ese momento de cabeza, me metí al doctorado sin descansar ningún momento y luego pues el cuestionamiento, ¿qué investigar ahora, no? Digamos, asumí un reto muy importante que el jurado que leyó el proyecto me manifestó que en 2 años no lo iba a lograr y efectivamente en 2 años no lo logré. Me tomó otros 2 años porque ya la importancia o lo que yo quería investigar era a todos los grupos, ¿sí? Cómo la administración distrital aborda a los diferentes grupos. Entonces perdía un poco de profundidad en el grupo, de especificidad, pero ganaba un poco en generalidad. Digamos que son movimientos de la investigación muy complejos, ¿sí? Y precisamente hubiera podido desarrollar otro ejercicio, ya había hecho con los raizales, entonces con los palenqueros o con afrodescendientes, gitanos, pero me pareció muy interesante poder contrastar dos procesos. Uno, la forma en que la alcaldía aborda cada grupo y por el otro, la forma en que cada grupo se organiza para interactuar con la alcaldía. Entonces, digamos que fue un esfuerzo enorme poder comprender las formas organizativas de cada uno de los grupos y un trabajo de campo de bastante tiempo. Bueno, por otro lado, hay en el doctorado una propuesta de trabajo transdisciplinar. Y eso me llamó mucho la atención porque, digamos, los que nos hemos formado en la nacional, pues sobre todo en el pregrado, tanto en la parte, digamos, académica como hasta en la infraestructura y en lo simbólico, pues hay unas fronteras disciplinares muy fuertes, muy rígidas, ¿no? Entonces es difícil cuando uno es de sociología, pues como compartir con antropología, con geografía, no sé, sí pasa, pasa. Y también hay como unas, digamos, contrastes para reafirmarse disciplinariamente, con trabajo social, con antropología, con ciencia política, y me llamó mucho la atención del doctorado esa posibilidad de enriquecer mi formación con un discurso más allá de las fronteras disciplinares de la sociología. Ya venía de una formación fuerte de pregrado y de maestría en sociología y, digamos, por lo menos nominalmente, porque en realidad pues la maestría en sociología pues también permite la movilidad con otras facultades y otros programas para enriquecer esa perspectiva. Pero me refiero como a esa correspondencia en términos de enfoque cuando uno investiga, ¿cierto? Entonces, si estamos haciendo una maestría en sociología, pues lo mejor es estar como en ese lugar de enunciación disciplinar. Y el crecimiento fue enorme con el doctorado. Me acerqué a la antropología bastante, digamos, me gusta mucho actualmente la antropología. He podido a partir de eso en la UNAM poder dictar un par de clases invitado por el PUIC a la carrera de antropología en la UNAM, a compartir las experiencias desde Colombia. Me ha gustado mucho ese acercamiento con la antropología, con el análisis de la política pública, ¿sí? Digamos que en la maestría por allá tuve unos buenos profesores en ciencia política, me fui por allá a unas materias, Alejo Vargas, André Noé Roth, ¿sí? Que me perfilaron también como por esos lados. Visité por allá estudios culturales en la maestría, entonces por allá también generé como esos vínculos. Y digamos que el propio objeto de investigación es transdisciplinar, ¿sí? Digamos, la realidad impone que no lo podemos abordar desde una sola perspectiva disciplinar. Entonces, esos vínculos entre la cultura y la política, que es lo que me gusta investigar, la cultura no tanto como un producto, una objetivación, sino como un proceso, como lo que tiene que ver con el tejido social, la cohesión,
los valores, las representaciones, las tradiciones, las normas, ¿sí? Ese terreno de una mirada cultural de esa dimensión social, pues me gusta mucho cruzarla con la política en ese sentido expresada en la ciudadanía, ¿sí? Entonces, digamos que sí o sí, el objeto de investigación necesita una fundamentación transdisciplinar que el doctorado, yo creo que lo importante de esta fundamentación epistemológica es eso, ¿no? Brindarle a los estudiantes esa posibilidad de trasegar, de transitar entre diferentes disciplinas y lo forman de una forma muy integral, también con un discurso muy crítico, digamos, sobre la disciplinaridad y la transdisciplinaridad. Entonces, digamos que también ese es otro digamos, origen de esta propuesta. Y no menos importante, pero lo quise dejar ahorita de tercero, es este ítem muy personal, muy subjetivo, que cuesta mucho trabajo socializarlo, ¿no? Porque toca fibras íntimas, ¿no? La persona que ustedes ven en pantalla es mi padre, ¿sí? Jorge Luis Varela, y de pronto, pues, a propósito del tema, hay que decirlo, porque no solo digamos, el color o el test de la piel dice cuál es su posicionalidad, su lugar de enunciación. Mi padre nació en Quibdó, Chocó, ¿sí? De una familia, digamos, que migró un poco, mi abuelo migró un poco hacia Cartagena, hacia esa zona de Palenque, muy interesante esa experiencia, porque digamos que es difícil, pero hay varias situaciones que me controvierten acá. Por ejemplo, mi padre afrodescendiente, mi madre, digamos, blanco mestiza, y yo me he atrevido a hacerme esta pregunta y ya en un par de ocasiones en ciertas clases, y me pregunto yo si mi tono de piel fuera, digamos, como la de mi padre, ¿yo estaría acá? Yo hubiera tenido, bueno, aunque tampoco es que haya tenido tantas oportunidades porque ha sido una lucha, yo soy hijo de la universidad pública, ¿sí? Tengo conciencia de clases, sé de dónde vengo, pero yo sé que en el contexto colombiano ser negro es complejo, ¿sí? Todos mis primos, mis tíos, mis abuelos son negros, son negras. Y precisamente cuando yo era niño, yo hasta ahora con todos estos discursos me doy cuenta de todo ese racismo cotidiano que se vivía en la familia, ¿sí? Cuestiones muy, muy complejas que de pronto ahorita no sería el momento para compartir, pero que dicen mucho psicoanalíticamente, diría yo, ¿por qué resulté investigando esto? ¿Sí? No lo tenía claro cuando empecé la investigación. Cuando la termino, llego a esta reflexión, sobre todo por el proceso investigativo. Digamos que mi padre muere de muerte violenta en Bogotá, ¿sí? Y pues nadie lo puede comprobar, pero posiblemente fue una víctima de racismo en Bogotá. Y miren que el contraste es que el trasfondo de la investigación es mirar eso, las prácticas de racismo, de discriminación, de minusvaloración que se dan en la sociedad bogotana para aquellas personas que, digamos, vienen de otros lugares. Pero es que Bogotá es multicultural porque Bogotá es como una Colombia pequeña, confluyen muchas personas allí. Entonces, esa situación me pareció llamativa, lograr esa, digamos, claridad tal vez de por qué me tocó esto. Y lo digo porque miren que, no sé, en el proceso de trabajo de campo, por ejemplo, una lideresa afro me dio la entrevista y me dijo, le doy la entrevista es porque su apellido es Varela. ¿Sí? Si usted no tuviera, porque como que me analizó los rasgos, me dijo, se nota que, sin saberlo, se nota que usted es un hijo de negro y seguramente usted es de los Varela del Chocó. Ella también, quibdoseña, conoció a algunos familiares. Entonces, digamos que eso estratégicamente, sin buscarlo, me abrió camino también en ciertas, digamos, colectividades afrodescendientes que muchas veces entrar, ganar la confianza, poder dialogar es muy difícil. Algo parecido me ocurrió también con el líder palenquero. Le conté la historia y el líder palenquero me decía que cuando él estaba pequeño, la familia decía que tocaba ir cuando se enfermaban donde el doctor Varela.
El doctor Varela era el papá de mi papá, un señor muy particular porque en esas cuestiones tradicionales de ciertos entornos culturales de esa región, pues un hombre tiene varias mujeres o varias casas, varios hijos. Mi abuelo, al ser médico, hacía varias, digamos, comitivas o campañas de salud en diferentes municipios y pues dejó una descendencia bastante grande en toda esta región. Entonces, en San Basilio de Palenque, pues la idea del doctor Varela que un doctor negro en esa época, pues no era algo común, ¿sí? Entonces, digamos que también eso me ayudó a un proceso de autorreconocimiento étnico, de mitigar ese proceso de blanqueamiento subjetivo que casi toda la sociedad colombiana cultiva en su interior y que nos hace asumir unas ciertas posiciones a veces etnocéntricas o racistas frente a la gran diversidad que somos como pueblo colombiano. Entonces, esa parte me conmovió mucho y me hace reafirmarme y también preguntarme, ¿yo soy afrodescendiente o no lo soy? Recuerdo mucho, voy a decir el nombre, en un seminario del doctorado, un profe que venía de otro país, le hice la pregunta y me dijo, pues es que todos somos afrodescendientes porque la humanidad viene de África. Le hice la misma pregunta a la doctora Mara y ella sí me contestó todo lo contrario, ¿sí? Entonces miren que en el autorreconocimiento racial y étnico también hay una posicionalidad política, un lugar de enunciación y una memoria, ¿sí? Una memoria histórica de todo el proceso de esclavización que ha sufrido la población afrodescendiente y que de una u otra forma no termina. Vemos lo que ha pasado en Estados Unidos con George Floyd o lo que pasó el incidente con la vicepresidenta Francia Márquez cuando una señora usó un adjetivo muy fuerte para calificar, digamos, su actuación política y personal. Entonces, aún seguimos siendo víctimas de ese racismo, de esa exclusión social y en el fondo, pues la tesis busca, digamos, cuestionar esas fibras de la sociedad colombiana que siguen reproduciendo esa estructura racista, ¿sí? Entonces, digamos que a grosso modo pueden haber otras causas, pero quisiera compartir esas tres causas como las motivaciones y de dónde surge este interés por investigar este tema. ¿Para dónde va? Que es algo interesante en todo este proceso, ¿no? Bueno, yo creo que muchas personas que han pasado el doctorado después resultan como diciendo, tengo una matriz de investigación de todo lo que investigué, de todos los datos, de todo lo que se quedó por fuera de ese documento, ¿sí? Y pues yo también me identifico con esa posición. Es decir, aquí hay un potencial investigativo enorme, ¿sí? Hay algo, digamos, que me parece importante y es que se podría hacer un estudio de cada grupo, así como les decía ahorita, ahí sí perder generalidad y ganar especificidad, es decir, tratar de indagar más detalladamente las dinámicas de cada grupo. En el estado de la cuestión, pues se encontraron varias investigaciones, sobre todo sobre pueblos indígenas, algunos pueblos indígenas concretamente, pero sobre todo reflexiones de pregrado, pues que digamos que en los estándares actuales, pues digamos, se están supeditadas a un número de páginas, como a cierto alcance, cierto impacto. Entonces son muy importantes, pero se podrían ampliar más esos ejercicios. Y ahí sobre ROM, sobre Raizal, sobre palenqueros creo que casi no hay, o se están formulando algunas estrategias de investigación sobre esta población en Bogotá, pero hay un potencial investigativo fuerte, ¿sí? Y por otro lado, las políticas de diversidad e inclusión en otros contextos. Simplemente pongo un ejemplo y es la Universidad del Tolima. Cuando yo regreso del doctorado, oh sorpresa que hay una política de diversidad e inclusión en la Universidad del Tolima, que busca precisamente responder a esa pregunta, ¿cómo aborda la Universidad del Tolima la diversidad cultural? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí hay potencial también, ¿no? En Ibagué aún no hay políticas de este tipo. Hay algunas líneas bases y algunas cosas, porque sigue el imaginario, ¿no? En Ibagué no hay grupos étnicos, en Ibagué no hay diversidad, ¿sí? Aquí hay cabildos indígenas en la ciudad, ¿sí? Hay comunidad afro. Y en el departamento hay ciertos conglomerados
que se autoidentifican como rom también. Entonces, aquí hay una potencialidad investigativa enorme que yo creo que también en otros departamentos y en otras ciudades, que es el énfasis de la tesis, ¿no? La multiculturalidad y el multiculturalismo en las ciudades. Ahí hay un terreno, digamos, para materializar tanto investigativamente como en términos de asesoría técnica a esas instituciones que quieran formular políticas de diversidad étnica, ¿no? Actualmente, pues todas las instituciones del Estado prácticamente tienen una dependencia de asuntos étnicos, ¿no? Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo, todas las universidades, alcaldías, gobernaciones, ministerios, etcétera, tienen en su agenda este tema. Entonces, digamos, ahí también hay una posibilidad tanto investigativa como de extensión o proyección social de este conocimiento hacia esas, digamos, escenarios institucionales. Y el que más me interesa a mí, que es este primero, que hacía parte del ejercicio inicial de la tesis, ¿no? Y era poder mirar qué pasaba en otras ciudades latinoamericanas. Ahí pasaron varias cosas, ¿no? Uno, y es que el documento ya como está, pues ya está bastante grueso, bastantes páginas, y haber incluido otro capítulo ya desbordaba, sí, ya se desbordaba, y prácticamente se podría considerar también como otra tesis este ejercicio, ¿no? Entonces, digamos que la cantidad de información también fue algo complejo, pero en esto se avanzó. En el escenario de la pasantía, yo adelanté trabajo de campo en Ciudad de México, ¿sí? Algo muy similar a lo que hacía en Bogotá, lo hice en Ciudad de México. Fui a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y también miré cómo era la estructura y me alcancé a entrevistar con algunos de los líderes y lideresas de ciertas comunidades o pueblos originarios en la Ciudad de México. Digamos, ahí hay un avance. Y el caso que me interesa contrastar también es Montevideo con el tema afro-uruguayo. Entonces, digamos que en Ciudad de México encontré como ese contraste con lo indígena y poco con lo afromexicano, que desde el 2018 se reconoce, pero que aún no se logra materializar mucho ese reconocimiento. Sobre todo en Ciudad de México, de pronto en Oaxaca o en Guerrero, pues pueden haber un poco más de reconocimiento, pero en la Ciudad de México es muy escaso. Y en Montevideo, lo contrario, un fuerte reconocimiento a lo afro-uruguayo y muy tímidamente un reconocimiento a, digamos, esa ancestralidad indígena que se está también reconstituyendo en ciertas personas en Montevideo, precisamente para reclamar algunos derechos. Con el grupo Claxo, del que hacemos parte con el profesor Jorge Enrique, pues este es uno de los objetivos investigativos para el próximo año. Y eso se podría hacer un análisis comparativo con Lima, con Quito, Buenos Aires, La Paz, Asunción, no sé, o sea, es infinito este terreno, ¿sí? Como tipos ideales se constituyeron estos dos, Ciudad de México y Montevideo, pero pues eso se puede explorar en otras ciudades, digamos, capitales de América Latina también. Entonces, digamos que en realidad ese va a ser el proyecto para el otro año en el grupo Claxo sobre interculturalidad que estamos dinamizando y voy por ahí a, digamos, hacer ese proceso investigativo. Bueno, un poco de ese contexto problemático de la configuración del objeto de investigación, ¿no? Uno es que las democracias tienen el reto de reconocer las diversidades. Digamos que hay un imperativo en el mundo contemporáneo y es que lo monocultural, ¿sí? Se está pasando, digamos, de moda, por decirlo así, esos discursos hegemónicos y se está abriendo paso al reconocimiento de las diversidades. Es decir, que uno podría decir que son escasos. De pronto puede haber algún caso excepcional, pero la mayoría de los estados-nación son diversos culturalmente, no solo en términos étnicos, que es la materia, digamos, acá en esta tesis, pero también hay otras dimensiones de la diversidad. Y los estados-nación hoy se ven, digamos, casi que obligados a reconocer esa diversidad. ¿Bajo qué forma se reconoce esa diversidad? Pues ahí sí es donde empezamos a contrastar diferentes formas, ¿no? Pero pues digamos que
es muy impactante ver los conflictos, por ejemplo, País Vasco en España o Cataluña en España, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los mapuche, por ejemplo, en el Cono Sur. Bueno, podría enumerar bastantes ejemplos. Todo lo que pasa en Francia con el tema de la neutralidad religiosa, que los estudiantes no asistan a los colegios con ninguna apariencia asociada a sus credos religiosos, ¿sí? Canadá, en Quebec, con todo el laboratorio multi y ahora la lectura intercultural que se gesta principalmente en ese lugar de Canadá, ¿sí? Entonces, digamos que la relevancia, la pertinencia del tema está por ese contexto de necesidad de reconocimiento político. Pero la literatura y las investigaciones sobre todo han estado fundamentadas en el discurso sobre el Estado-Nación, ¿sí? Sobre cómo en el discurso de la identidad nacional se incorpora la diversidad en las constituciones, etcétera, etcétera. Ahí se ha avanzado gran parte, pero como lo afirma Claudia Briones desde Argentina, en el plano, digamos, llamémoslo así, departamental o municipal, aún no se han desarrollado investigaciones sobre este tema. Entonces, ahí también hay un plus investigativo muy interesante de ver cómo eso que podemos denominar multiculturalismo, como las estrategias, normas, doctrinas jurídicas para abordar la diversidad cultural, asumen otras connotaciones en el contexto de ciudad, ¿sí? Ahí recuerdo mucho al profesor Bob White de Canadá, que compartía algunos escenarios académicos y también tiene ese interés de bajar el análisis al contexto de ciudad, ¿sí? Al contexto ya de la política pública, también de la ciudad, de los planes de desarrollo, etc. Y un tercer elemento, y es que no sé si mi lectura sea acertada o no, la someto a esa consideración, pero me parece que los actores sociales que promueven o buscan cierta transformación, cierto cambio social, ya no necesariamente son ese actor denominado por Marx como proletariado, ¿sí? Donde estaban, digamos, condensadas las esperanzas de un cambio de modo de producción. Entonces, en un contexto con tanto desempleo, con tanta gente que no está vinculada laboralmente, pues no necesariamente el proletariado es el actor social hacia el cambio, o pues por lo menos no es el único o el único llamado a eso. Cuando uno hace ese zapping por diferentes portales de noticias, encuentra que vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo en conflicto, en un mundo en guerra, ¿sí? Eh, y vemos que las marchas, las protestas, las manifestaciones están conformadas por otro tipo de sujetos, hombres y mujeres y toda la diversidad no binaria, etcétera, LGBT, que buscan otro tipo o tienen otros discursos, otras banderas y buscan otro tipo de reivindicaciones. Entonces, mi lectura es que en ciertos escenarios la ciudadanía se ejerce de una forma específica o como lo llamarían ciertos autores, diferenciada. Es decir, yo participo en el mundo público a partir de mi diversidad o de mi especificidad o de mi lugar de enunciación. Entonces, colectivas feministas, colectivos afrodescendientes, todo lo que tiene que ver con el orgullo gay, LGBT, todo lo que tiene que ver con esas expresiones políticas, por unos reconocimientos a unos derechos, ambientalistas, bueno, una cantidad de actores que no necesariamente se corresponden con las exigencias trabajadoras de ese proletariado muy detallado por Marx. Entonces, ya de pronto la lectura no tiene que ver tanto, no lo desconozco porque creo que sí hay una posición hegemónica que agencia esa, digamos, diferenciación entre clases sociales, pero no es la única forma de leer el mundo contemporáneo, ¿sí? Creo que hay otros actores que vale la pena revisar y por eso me gusta mucho analizar el ejercicio ciudadano a partir de referentes identitarios, ¿sí? Entonces, digamos que a grosso modo también esos son tres elementos que me permiten contextualizar y delimitar un poco ese problema de investigación. Como les decía, eh, hace unos días vino acá a la Universidad de Tolima Eduardo Restrepo.
Y casualmente o coincidencialmente también escuché una idea así similar en los estudios doctorales, ¿no? Y es que hay como un sobreanálisis del Estado, un estadocentrismo, decía el profesor Restrepo acá en una exposición. Y eso me cuestionó mucho porque como que le decían a uno, ¿para qué investiga sobre el Estado? No, no hay que investigar otras cosas. Pero a mí me parece aún pertinente investigar el Estado en ciertos aspectos que no se han investigado. Y si ustedes se fijan, pues 2007, 2016, 2018, que son las fechas en las que se abren estas dependencias encargadas. Cada dependencia tiene unos antecedentes que están registrados en la tesis, ¿sí? Pero son estas las instituciones que consolidan ese discurso de la implementación del multiculturalismo en las ciudades. Entonces, me interesa mucho ver cómo se crearon, en qué contexto, relacionarla con el contexto sociopolítico, histórico en el cual surgieron, cómo es la estructura orgánica e institucional de esas entidades, qué tipo de personas trabajan en esas instituciones, y eso arroja unos resultados de análisis muy importantes que de pronto controvierten en cierta medida esta idea de Eduardo Restrepo de pues, que ya está muy sobreanalizado el Estado. Pero en esta dimensión aún no se ha sobreanalizado el Estado. Entonces yo entiendo que hay otras formas de abordar la diversidad investigativamente hablando, pero pues reafirmo que ese es un potencial investigativo muy importante, ya que estas entidades son las encargadas de distribuir los recursos, de hacer las caracterizaciones, de interactuar con las comunidades. Entonces, en un Estado social de derecho y en una sociedad, digamos, con una desigualdad estructural muy fuerte, pues la interlocución con el Estado cobra mucha importancia, porque digamos que tiene muchas interpretaciones esa palabra, pero vivimos en un contexto de política pública asistencialista, que es una de las críticas que se hace en la tesis. Entonces sí rescato eso y digamos que lo que les anunciaba hace un momento, esta será la agenda investigativa para el 2024. Finalmente, construí una pregunta de investigación que me permitiera, digamos, poder ahondar eso que les dije comparativamente los grupos, la institucionalidad, y creo que la condensé estratégicamente en esta línea, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas y discursos con los que la administración distrital aborda la diversidad étnica y los procesos de participación ciudadana de los grupos étnicos que habitan la ciudad de Bogotá? Para tratar de responderla a partir de estos objetivos. Entonces, construir un objetivo general, que es comprender las dinámicas relacionadas con el multiculturalismo como política pública en la ciudad de Bogotá, mediante las prácticas y discursos con los que la administración distrital de la ciudad aborda la diversidad cultural y los procesos de participación ciudadana y diálogo con los grupos étnicos entre los años 2004 y 2019. Y 4 objetivos específicos que luego se intentan desarrollar en capítulos. Bueno, es un poco la estructura, si se quiere, del análisis, muy cercana a la metodología o a esa forma de desarrollar la investigación, ¿no? Entonces, digamos, encontramos algo acá que hace alusión como a ese énfasis transdisciplinar, ¿no? El análisis de política pública, los estudios culturales, la interculturalidad y la etnografía muy cercana a la antropología del Estado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se buscaba? ¿No? Pues identificar unos actores. Entonces, ¿dónde o con quién se hizo el análisis? Con los grupos étnicos, digamos que no es con el grupo propiamente dicho, sino con las organizaciones de los grupos étnicos. Ahí hay una hipótesis, digamos un poco ese lenguaje cuantitativo, y es que esos son las que me gustaría socializar en un espacio mucho más, digamos, con antropólogos, tal vez. Y es que mi hipótesis es que las fronteras étnicas propias de los grupos, o sea, esas formas de organización tradicionales ancestrales, no se corresponden necesariamente con las formas organizativas que se establecen en la ciudad para interactuar con el Estado. Dicho de otra forma, en cada grupo étnico pueden haber varias organizaciones que se toman la vocería e intentan tener la legitimidad de la representación. Entonces, si en un grupo
como lo vamos a ver ahorita, como el ROM, hay dos organizaciones al interior de esa frontera étnica, es decir, que no se corresponden, porque uno pensaría, entonces, hay una figura como la Cris Romaní, no sé, y entonces esa es la figura étnica y la frontera étnica. Y no, al interior de la comunidad ROM hay dos organizaciones para interactuar con la institucionalidad. ¿Sí? Bueno, ya voy a profundizar en eso. Unos espacios de participación. Es decir, que lo que se hizo a propósito de esa perspectiva de la etnografía de la estatalidad es confluir, visitar esos espacios organizativos, esos espacios de participación, como son los consejos de cultura y los consejos consultivos distritales. Entonces, esos fueron los escenarios elegidos para gran parte del trabajo de campo. Se revisaron todas las políticas que tuvieran algo que ver con lo étnico. Se hizo digamos, un análisis sobre los planes de desarrollo, sobre las políticas culturales, sobre el enfoque poblacional diferencial, sobre cada política de cada grupo étnico y sobre cada plan de acciones afirmativas. ¿Sí? Mirando un poco cómo es la participación y la negociación en términos de esa incidencia. Es decir, qué margen de incidencia tienen las organizaciones en la construcción, evaluación, seguimiento de las políticas públicas que competen con lo étnico. Entonces, a eso es lo que llamo el análisis de actores, discursos, procesos, ámbitos y prácticas alrededor de los grupos étnicos en ese escenario de negociación de la institucionalidad en la ciudad de Bogotá. Un poco problematizando ese terreno de la metodología, pues identifiqué unos niveles de análisis, ¿no? Uno tiene que ver con el ciclo de las políticas de diversidad étnica en Bogotá. Como les dije, antes del 2004 no se produjo ningún documento de política pública que tuviera la palabra étnico, indígena. Bueno, hay unos antecedentes por allá que dicen afrobogotano, alguna cosita por ahí, pero es tímido, ¿sí? Pero lo que demostró la investigación es que desde 2004 es el año, con la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, que se abre la posibilidad de reconocimiento a este tipo de diversidades. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante y es que es 13 años después de la Constitución de 1991 que Bogotá adopta los principios constitucionales de reconocimiento y protección de la diversidad cultural. Unos grupos étnicos en Bogotá, ¿sí? Estadísticamente ha sido imposible para la alcaldía definir cuántos son, dónde están, ¿sí? Etc. Entonces, ante esa dificultad, porque es difícil, porque, digamos, el antropólogo o el sociólogo que va al resguardo, pues en el resguardo está la comunidad. En Bogotá está dispersa por toda la ciudad, ¿sí? Entonces, la estrategia fue identificar las organizaciones de cada grupo étnico que se asumen como representantes de ese grupo frente a la alcaldía. Y revisitar algunas categorías de la diversidad para ver ese estado de la cuestión en donde está y de pronto intentar desestabilizar algunos de esos marcos teóricos muy rígidos, ¿no? Entonces, desarrollé una discusión teórica en la distinción que hay entre multiculturalismo e interculturalismo, ¿sí? Esa fue una discusión que se abordó. Otra que tiene que ver con las ciudadanías diferenciadas. Todo el debate entre esencialismo y constructivismo en torno a la identidad y a la etnicidad. Y la interculturalidad leída desde unas perspectivas latinoamericanas. Entonces, digamos, revisitar esas categorías y el trabajo empírico, digamos que producen unas categorías emergentes que ya más adelante las voy a nombrar y que me parecen algo muy importante para discutir. Bueno, aquí solo voy a detallar un asunto y es que, digamos, recuerdo mucho una frase del profesor Arocena en algún seminario que trabajamos y él decía que prácticamente todos los sociólogos hoy en día nos formamos en el paradigma del constructivismo. Es decir, que nuestros planes de estudio, las clases que vemos, pues nos dicen esta idea de la construcción social de la realidad. Y en el debate académico, en la literatura, pues uno encuentra esas explicaciones esencialistas o primordialistas de la identidad versus el paradigma constructivista y al interior del paradigma constructivista una serie de matices
instrumentalista, contextualista, bueno, que, digamos, intentan especificar ciertas líneas separatorias entre estos dos enfoques. Sin embargo, una reflexión muy importante y que aún no logro madurar muy bien, pero que ya por lo menos la puedo enunciar, y es que a pesar de que uno va con esas herramientas del constructivismo, cuando hace el trabajo de campo, cuando hace las entrevistas, cuando comparte con las comunidades, uno ve esencialismo. Es decir, que un integrante de esas comunidades no va a tener, digamos, la idea de que su vida, su entorno está mediado por una construcción social, sino que siente que en su ADN, en sus genes, está impregnado esa identidad étnica, que hace que se sienta hermano o hermana de otro, digamos, coterráneo o alguien de su mismo grupo étnico, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión muy importante para la academia de descifrar, porque hay un contrasentido, no sé cómo llamarlo, porque precisamente cuando uno le pregunta, ahí están los relatos a una lideresa, ¿por qué hay tanto liderazgo de las mujeres? Dice, porque viene la sangre, porque de cuna somos así, porque nuestras ancestras lo mandataron, ¿sí? Una serie de discursos muy cargados de esencialismo y que son los que le dan esa legitimidad, esa, digamos, ilusio, como diría Bourdieu, de la vida de estas personas. Porque si uno, como investigador, bueno, uno entiende que el constructivismo y todo eso, pero uno involucrado, inmerso en eso, sin ser investigador, pues es como deslegitimar sus propias creencias, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí un terreno todavía por resolver, que tal vez hayan autores que yo no conozco y lo hayan abordado, pero en este terreno estoy en esa discusión a propósito del curso, nuestro curso de identidades colectivas y cohesión social. Bueno, esta es la estructura un poco de los capítulos. Digamos, siempre la invitación es a que consulten el documento, se consigue en el repositorio institucional. A propósito del documento, digamos, ese documento ha sido expuesto en algunos escenarios internacionales bajo la figura de ponencia, con muy buena receptividad, debo decirlo. Recuerdo mucho la buena receptividad que tuve en el coloquio de hermenéutica, de hermenéutica analógica en la UNAM, en el departamento de filología, si no estoy mal, estudios filológicos. Dentro de todos esos filósofos, pues, con el profesor Jorge Enrique éramos los únicos sociólogos y que intentábamos aterrizar un poco las ideas de Mauricio Beuchot a una cuestión mucho más empírica. Entonces, en ALAS, tanto en Perú como en México, fue socializado, en la conferencia Claxo, en el coloquio de hermenéutica, aquí en la Universidad Nacional también en cátedra Jorge Eliezer Gaitán en un par de ocasiones, cátedra UNESCO. Se ha publicado un artículo en la Revista Colombiana de Sociología, en la Revista de Extensión Cultural de la Universidad Nacional C de Medellín. Ya se está planteando un capítulo con el grupo Claxo, y la idea es hacer un proceso de edición, ojalá, profesora Jenny, con apoyo del CES, para publicar la investigación en formato de libro. Bueno, y digamos que para darle cumplimiento a esos objetivos, pues dividí la investigación en 5 capítulos. Ahí digamos que este escenario lo permite y en los escenarios de clases acá en la universidad pues lo hemos planteado con los estudiantes que tenemos esta tesis como un módulo de investigación, o sea, de desentrañar cómo se construyó la tesis. Pues esto tuvo 10 formas, ¿sí? Recuerdo mucho la primera versión que yo le envié a mi director, pues era primero todo lo teórico, luego las políticas públicas, luego lo empírico. Me dijo, no, eso así no se puede presentar, busquémosle otra forma de ensamblar eso. Entonces, eso fue un ejercicio muy, muy interesante y finalmente me decanté por esta distribución de los capítulos con un orden lógico. Es como haber visto el terreno de los asuntos técnicos desde múltiples caras, ¿sí? Que hace que el ejercicio tenga una completitud, una integralidad. De pronto hay algunos puntos de fuga, algunas cosas que no quedaron condensadas, pero se intentó abordar en su mayor integralidad el tema de los asuntos técnicos en Bogotá.
Es decir, que aquí se planteó una metodología mixta, y eso me lo dijo la doctora Rapaport, a quien le agradezco mucho su lectura, que a pesar de ese énfasis cualitativo y con el tema de la etnografía de la estatalidad, pues en realidad tiene un método mixto, cual y cuantitativo, que evidencia mi formación, digamos, muy fuerte de esa sociología de la Universidad Nacional, muy teórica, ¿cierto? Muy de esa formación teórica, y ese intento de bajarme de allá a lo etnográfico, muy cercano a la antropología de sus lenguajes, pues no lo logré como lo esperaba, yo lo reconozco, pero eso no es algo para, digamos, sentirse mal, sino es un reto para seguirme fortaleciendo en ese lenguaje, digamos, etnográfico. Entonces, la invitación, repito, es a que consulten la tesis y puedan leer cada uno de esos capítulos, ¿no? Miren que en términos, digamos ya, para hablar un poco de esos hallazgos, de esas cuestiones interesantes alrededor de esa información empírica que se levantó, pues hay una cuestión muy fuerte y es el tema estadístico, ¿no? La invisibilización estadística que se hace de los grupos. Aquí se ve la proporción, bueno, casi que ni se ve porque, digamos, el Excel, digamos, toca ponerle un valor muy bajo, pero cuando le ponen un valor muy bajo, pues ni se ve el colorcito. Ahí un poco se manipuló el dato para que se viera que en realidad existen, porque si no, no salían con relación a la sociedad mayoritaria. Es decir, que en Bogotá el 1.5%, sí, yo tengo ese dato acá, de la población tiene algún reconocimiento o autorreconocimiento étnico. Es decir, que aparentemente, y como lo decía el profesor Arocena, parece que Bogotá fuera una sociedad hegemónica, blanco-mestiza, con poca diversidad. Y esto es lo que parece acá, ¿sí? Pero yo creería que la estadística, el DANE, tienen que mejorar sus instrumentos, bueno, no solo en Colombia, esto pasa en México, pasa en Uruguay y me imagino que en otros países, las herramientas de registro de esta población no son, digamos, idóneas. Siempre se presenta un subregistro. Y lo que los afrodescendientes llamaron un etnocidio estadístico, se visibilizan estas cifras donde ustedes ven una reducción significativa, por lo menos del componente afrodescendiente, ¿sí? Se reduce casi que el 30% de la población. Eso ningún demógrafo lo puede justificar, ¿sí? Uno puede entender que de pronto haya, de pronto, un poco de disminución por algunos factores, no sé, de mortalidad, de alguna cosa, pero lo que se evidencia acá es que hay una invisibilización, que si es intencionada o no, eso es otro debate muy fuerte, porque precisamente estas cifras o el censo del 2018 fue demandado por las comunidades afrodescendientes, ya que los perjudica, porque la institucionalidad toma estos datos para la asignación de recursos y de política pública. Entonces, digamos que ahí hay una exigencia por parte de las comunidades de que lo que medio se avanzó en el 2005 con la pregunta de autorreconocimiento étnico que la encuentran acá, se perdió mucho en el 2018. Y el DANE pues da unas explicaciones, pero pues las comunidades no se sienten satisfechas frente a esa, digamos, visibilización o invisibilización estadística, que hace parte de uno de los capítulos. Entonces, estas son las cifras de Bogotá como para tener algún referente, pero en todas hay un subregistro, ¿sí? En todas. Miren el caso Palenquero, que de 7 pasó a 218, es porque aquí no se visibilizaron, ¿sí? Entonces, ahí hay un terreno todavía por fortalecer por parte de la institucionalidad. Digamos que esto, en la revisión, digamos, de esa política pública, se identificaron algunas cosas, ¿no? Y es que en algún momento se da la articulación de la variable étnica en los planes de desarrollo, 2004, y progresivamente va cogiendo fuerza hasta lo que yo les mostré 2020, cuando ya un plan de desarrollo tiene un artículo propio, ¿sí? Entonces, anteriormente se hacían algunas menciones marginales o bajo otros ejes de los planes de desarrollo, pero en realidad digamos que es hasta el 2020 que se consolida eso ya como un artículo propiamente dicho. La implementación del enfoque poblacional diferencial. Digamos que la nuez de la crítica de esta tesis es a esto, al enfoque poblacional diferencial. Y
ahí hay una cosa muy compleja porque, digamos, yo me sentía en una zona de confort con el tema del multiculturalismo liberal de Kimblinka y, digamos, ante la inexistencia de un reconocimiento, pues el enfoque poblacional diferencial es un avance. Pero ya con tanta, digamos, haber cultivado esa perspectiva crítica propia de la formación de la Universidad Nacional, pues de una vez me sentí en una zona de confort y me sentí incómodo. Entonces busqué una crítica a ese enfoque poblacional diferencial. Eh, con el discurso del asistencialismo, pues cobran mucha fuerza las acciones afirmativas para cada grupo. Pero pues sabemos que las acciones afirmativas tienen aparentemente una temporalidad para cerrar esas brechas. Pero en Colombia las acciones afirmativas se mantienen durante el tiempo porque nunca se cierran esas brechas. Es decir, que algo falla ahí con esa perspectiva. El discurso de la interculturalidad, digamos como lo plantea Fidel Tubino, se vuelve funcional, pierde en cierta forma su dimensión crítica y se vuelve funcional, ya que queda incluido en la retórica, en los discursos de la alcaldía, pero en la práctica no se da dicha interculturalidad. Entonces, digamos que si bien se incluye discursivamente, en términos pragmáticos aún no se da. Y un avance significativo como en el 2017-2018 para la formulación ya de políticas públicas para cada grupo. Es decir, que cada grupo hoy en día tiene una política pública. El contexto, digamos, que yo les planteaba de Atiquigua tiene que ver con esto, y es la pertinencia de esta investigación, ya que el año pasado, pues yo me desconecté un poco por este labor académico administrativo acá, pero se estaban reformulando todas las políticas, ¿sí? Entonces ahí este tema en la agenda pública del distrito pues no está en el primer orden porque uno sabe que está la seguridad, la movilidad, que el metro, bueno, pero no es tampoco en el último renglón de la agenda pública de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces es un tema muy pertinente y muy coyuntural que está ocurriendo actualmente. Esta, digamos, es un intento de línea de tiempo, pero es que el proceso es tan denso, tan complejo y tan multidimensional que es casi que imposible hacer una sola línea de tiempo. Entonces, digamos que yo comprendo que, me imagino que no lo visualizan bien, yo tampoco alcanzo a ver muy bien la letra, toca hacerle un zoom, pero en esta, digamos, línea gris está los años, desde el 90 hasta el 2020. Entonces, plan de desarrollo por plan de desarrollo, todo eso se consultó. En la parte de arriba vemos todas las transformaciones de política cultural, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la transformación de la arquitectura institucional, tanto en cultura como en gobierno, y todo el desarrollo de política de cada grupo étnico en la ciudad de Bogotá. Entonces, digamos que este es otro aporte porque la institucionalidad no tiene esto, la academia aún no lo tiene, carecemos como de esa visión, digamos, global de cómo ha sido el decurso histórico de la forma en que la alcaldía de Bogotá aborda los asuntos étnicos, ¿sí? Entonces, digamos, este es otro hallazgo o otro aporte más bien, y todo esto está traducido en unas matrices de Excel, como en el lenguaje del derecho, normogramas. Es decir, se logró consolidar toda la normatividad referente a los grupos étnicos para que alguna otra persona que quiera investigar sobre este tema pues pueda, digamos, rápidamente conocer qué se ha producido y no tenga que hacer como yo, durar 2, 3 años recopilando toda esta documentación. Entonces, digamos, ese normograma, tanto en política cultural como en la arquitectura institucional del sector cultura, gobierno, los planes de desarrollo y todas las políticas públicas están sistematizadas, analizadas y condensadas como un anexo o un insumo de este proyecto investigativo. Digamos, analizando los planes de desarrollo, esta fue la gran tensión que yo encontré. Por un lado, la perspectiva de la cultura ciudadana y por el otro lado, la perspectiva del multiculturalismo. Nosotros tenemos en la memoria Antanas Mockus como, digamos, el impulsor de esa perspectiva, pero en la academia hay un debate muy interesante si lo que proponía Mockus era cultura ciudadana o cultura cívica. Independientemente de ese debate, a mí me llamó mucho la atención el enfoque, porque miren que dice que la cultura ciudadana está supeditada al acatamiento y la interiorización de normas de comportamiento cívico, el ejercicio ciudadano por medio de la articulación con la fuerza pública, o sea, con la policía, y el distanciamiento del respecto al reconocimiento de la diversidad. Es decir, una ciudadanía como abstracta, homogénea, todos somos iguales,
más pensada en el comportamiento cívico, digamos, en el entorno público de la ciudad de Bogotá. Todo el tema de los semáforos, de los volardos, ¿sí?, del comportamiento, digamos, en escenarios públicos, etcétera, etcétera. Las basuras, bueno, ¿sí?, acatamiento de normas, es decir, que la sociedad interiorice unas normas. A mí, ¿qué me pareció problemático de esto? Y lo puedo comprobar con una cita, y es que en el segundo periodo de Peñalosa se copia y pega la misma definición de cultura ciudadana de Euperio de Mocus, ¿sí? Entonces, uno puede entender que quieran mantener una línea, pero también se presta como a esa cosa que a veces encontramos en los planes de desarrollo, que lo hace cualquier persona y lo que hace es cortar y pegar de otros planes de desarrollo. Es decir, que ese segundo periodo de Peñalosa fue dramático para los grupos étnicos porque impuso otra vez esa perspectiva, irrumpiendo toda la línea del multiculturalismo que se venía dando desde 2004. Entonces, 2004 con Luis Eduardo Garzón, 2008 con Samuel Moreno, también, que falleció hace poco, Clara López, si no estoy mal, la alcaldesa que lo reemplazó, Gustavo Petro, mantuvieron una línea de reconocimiento. Y Peñalosa como que la trunca un poquito y vuelve a montar el tema de la cultura ciudadana, desmonta las casas afro, digamos, recursos para los palenqueros se disminuyen. O sea, el testimonio de los líderes y lideresas de los grupos étnicos del periodo 2016-2020 de Peñalosa es dramático, es como un retroceso, ¿sí? Entonces, digamos que entendemos que aquí también hay una pugna política. Y la otra mirada es la mirada del multiculturalismo. Entonces, encontramos esos dos enfoques. Este es un poco la arquitectura institucional, que es una parte importante del análisis de la política pública. Entonces, aquí podemos ver que se crean espacios, ¿sí?, y se van creando otros, pero se van cerrando otros. Es decir, que hay un capítulo dedicado a este análisis de la arquitectura institucional y a cuestionar unos conceptos técnicos que producen ciertos, digamos, actores institucionales, negando la creación de la Secretaría de Asuntos Étnicos, negando la creación del Consejo Consultivo Raizal, negando la posibilidad de reconocimiento de otros cabildos indígenas en Bogotá. Entonces hay unos conceptos técnicos que se cuestionan y se leen problemáticamente frente a las aseveraciones que se hace ahí. Lo que se concluye ahí es que la política pública tiene una racionalidad de costo-beneficio y que es esa racionalidad instrumental la que gobierna, digamos, las decisiones de la institucionalidad, más no, digamos, las exigencias de las comunidades. Bueno, me dicen que 10 minutos, me quedé corto de tiempo. Voy a intentar resumir rápidamente esta última parte, pero ya se había mencionado, ¿no? O sea, las organizaciones de los grupos étnicos en realidad se configuran es por una presión institucional de que si usted no tiene personería jurídica, registro mercantil, no le paga impuestos a la DIAN y etcétera, 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 todas las personas que han trabajado en eso saben todos los papeles, pues no puede, digamos, contratar con la alcaldía, no puede recibir beneficios y ahí se genera, digamos, una barrera para recibir los beneficios. Entonces, aquellas organizaciones que tienen más músculo financiero, que tienen más tradición y que han, digamos, contratado con el Estado, pues tienen la oportunidad de hacerlo versus los otros que no. Entonces, lo que se estimula ahí es la creación de organizaciones que en el caso, digamos, afrodescendiente, pues pasa a las 180 organizaciones en la ciudad de Bogotá. El modelo multicultural, yo pediría, por favor, 5 o 10 minuticos para terminar, gracias. Se le hace una crítica a la noción de grupo étnico en el ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, que las personas o la definición de grupo étnico no se corresponde con las condiciones materiales de las comunidades en Bogotá. Porque la Constitución y todas esas definiciones dicen que un étnico debe estar en un territorio rural, poseer una ancestralidad, el manejo de una lengua y unas prácticas atávicas. Y pues ningún grupo en Bogotá cumple estas condiciones. Entonces, no son grupos étnicos y ahí hay una pelea muy fuerte por el reconocimiento en el Ministerio del Interior, que es el órgano que lo reconoce. La mamá de Atiquigua impulsó, cuando fue, digamos, directora de esa entidad, y en el primer periodo de la concejala Atiquigua, en el 2004, impulsaron el reconocimiento de varios procesos que estaban estancados
porque el estereotipo de lo étnico no se corresponde con las personas que uno ve en Bogotá asumiéndose como étnicas, ¿sí? Entonces estamos pensando en esos atuendos ancestrales, etcétera, que en Bogotá pues no se dan, ¿sí? Y aquí está, digamos, la explicación de esa hipótesis en que las formas tradicionales no se corresponden a las formas organizativas, ya que estas formas organizativas buscan es cumplir estas características para poder contratar con el Estado, ¿sí? Entonces, de todas formas, hay un agenciamiento de la institucionalidad para esa conformación de esas organizaciones. Esas organizaciones son muy interesantes de analizar porque si bien mi propuesta, y puede ser un poco problemática, es que sí hay un grado de racionalidad instrumental en las organizaciones para obtener recursos del Estado, ¿sí? O sea, las organizaciones saben que hay una vía por la cual obtener recursos y estratégicamente la utilizan. Pero ¿qué me pareció problemático? Bueno, revisando esta presentación antes de iniciar la sesión, yo creería que esto que se define como fronteras étnicas deberían ser como líneas intermitentes, ya que las fronteras étnicas son porosas, ¿sí? No son tan herméticas. Pero ¿qué es lo que se quiere mostrar con estas diapositivas? Raizales, afrodescendientes, rom y palenqueros. Es esa hipótesis. Y es que en todos los casos ustedes pueden ver indígenas o personas, dependiendo su reconocimiento étnico, no organizadas. Es decir, que no todas las personas hacen parte de estas organizaciones. Organizaciones que están claramente definidas y se especifica qué tipo de organización, qué misión, qué objetivos tiene cada organización para cada grupo étnico. Y digamos que personas, sobre todo en el terreno afro, ya vamos a ver, que están por fuera de la frontera étnica, ¿sí? Entonces, con este tipo de gráficos intenté visibilizar eso. En el documento de tesis están de otra forma mucho menos amena, otros gráficos un poco más engorrosos, pero que muestran esto. Es decir que, por ejemplo, Polo Polo, ¿cierto? El congresista, pues podríamos ubicarlo por fuera. Ya, es afrodescendiente, pero no se autorreconoce como afrodescendiente. Entonces, investigué esas relaciones al interior de cada grupo, cuántas organizaciones hay, qué ejes misionales tienen, quiénes la lideran, desde hace cuánto están constituidas, y ese trabajo de campo fue bastante extenso y extenuante. Estuve en lugares muy marginales de Bogotá y estuve en apartamentos estrato 6, haciendo entrevistas, haciendo trabajo de campo, es decir, que no se puede hacer un estereotipo tampoco de lo étnico en términos socioeconómicos en Bogotá, ¿sí? La generalidad es que hay un proceso de desplazamiento forzado muy fuerte, pero pues digamos que también hay ciertas personas de los grupos étnicos que por diferentes factores tienen una posición económica diferente y también participan en todas esas organizaciones y en toda esta dinámica. Entonces, digamos que este fue uno de los focos para controvertir esa idea del estadocentrismo y de la forma en que el Estado aborda, digamos, la diversidad cultural, es decir, ver las organizaciones, ¿sí? Entonces, no solo se miraron las políticas, digamos, como decirlo, de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, cómo se conformaron históricamente estas organizaciones. Entonces, hay un análisis histórico de cada organización propiamente, digamos, con un insumo de la voz de los líderes y lideresas de estas organizaciones, ¿sí? Porque en eso tampoco hay gran documentación, digamos, investigativamente hablando. Bueno, aquí les presento qué es el enfoque poblacional diferencial y la crítica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la crítica que se plantea? Entonces, una, que el enfoque poblacional diferencial tiene una mirada objetivista de la identidad, que esencializa ciertas categorías, como lo vimos con el estereotipo de lo étnico, y que hay algo que me parece bien interesante para analizar, y es el cambio de la denominación, es decir, ya no nos llaman o no se llaman estas poblaciones ciudadanos, sino poblaciones, por llama enfoque poblacional. Y Partha Chatterjee tiene un texto, La política de los gobernados, si no estoy mal, que le describe a uno esa intencionalidad ideológica en ese cambio de denominación, ¿no? Es cómo se crean agencias estatales y ahí está muy enriquecido esa perspectiva por el término o por la perspectiva de la biopolítica y de la gubernamentalidad de Michel Foucault, ¿cierto? Es decir, cómo el Estado empieza a gobernar esferas de la subjetividad, como la identidad que hacen parte de lo más profundo de nosotros, de nosotras, pero que el Estado también intenta ingerir sobre eso. Entonces,
En la práctica yo encontré unos referentes empíricos que, desde mi punto de vista, desestabilizan esa idea de lo étnico. Entonces, indígenas transgeneristas, todo el tema de la homofobia en la comunidad afrodescendiente y el tema de las lideresas políticas, me llamó la atención, que rompen esos esquemas de ese enfoque poblacional diferencial. Entonces, digamos que en ese esfuerzo de la transdisciplinariedad, visité los estudios de género y en los seminarios del doctorado y conocí la perspectiva de la interseccionalidad. Entonces, como que, digamos, la traje, la pedí prestada para los asuntos de los estudios étnicos, pero eso no es infundado. La interseccionalidad es una crítica racial, si se quiere, de pronto suena un poco simple, al feminismo blanco burgués norteamericano de cierta época. Es decir, las feministas afroamericanas no se sentían reflejadas de todo en esos discursos muy emancipadores, pero que ellas no cabían en ese lugar de enunciación, y a partir de esas perspectivas cuestionaban esos imaginarios de lo que era la mujer. Entonces, al ser una crítica racial, pues no es desfasado, digamos, traerla a este terreno de los asuntos técnicos, que es un riesgo también que se corrió ahí, digamos, en términos epistemológicos, ¿no? Para terminar con estas dos categorías emergentes, y con esto cierro, profe Jenny y Sebastián, y es que en esto me encuentro yo, ¿sí? Debo reconocer que la tesis no terminó como un cuento, el fin, sino se dio una pausa estratégica, se cerró el documento en términos formales, pero en términos investigativos aquí hay un potencial muy fuerte en términos teóricos, y es la propuesta de dos categorías emergentes que son la ciudadanía interseccional y la interculturalidad analógica, ¿sí? Entonces, digamos que no creemos en ese mito de Adán de que esto es nuevo, yo me lo inventé, sino que hace parte de un estado de la cuestión, de un desarrollo teórico que diferentes autores han desarrollado, digamos, valga la redundancia, y principalmente Gunther Dietz, García y Gil, ¿cierto? En este terreno del cruce entre lo que la interseccionalidad y la interculturalidad. Y la interculturalidad analógica es una propuesta de síntesis de tres perspectivas latinoamericanas que se han desarrollado sobre la interculturalidad casi que contemporáneamente, ¿no? La perspectiva de Catherine Walsh con lo de colonial, la perspectiva crítica, ¿cierto? Fidel Tubino desde Perú con todo lo de la interculturalidad crítica, la interculturalidad funcional, bueno, y otras categorías, y Mauricio Beuchot con el tema de la hermenéutica analógica, sobre todo él lo llama pluralismo cultural analógico. Entonces es una síntesis de esas perspectivas, ¿no? Y digamos que ahí me encuentro enfrentándome a esto. Entonces, como les decía, de esa zona de confort, cuando me siento en zona de confort, me empiezo a preocupar, y entonces dije, bueno, pasé del multiculturalismo liberal de Kimblinka a la interculturalidad, y eso me llevó a conocer el enfoque poblacional diferencial, pero ahora quiero cuestionar también el enfoque poblacional diferencial con la interseccionalidad. Pero con la interseccionalidad creo yo que puede pasar algo parecido a lo de los campos de Bourdieu, que se vuelve como una moda, casi que como un comodín para analizar muchas cosas, hasta el punto de que se puede volver un lugar común, ¿no? Entonces, a partir de las lecturas de Ochi Curiel, identifiqué las limitaciones de la interseccionalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que es el caso opuesto, ¿no? Si el enfoque poblacional esencializa, este enfoque puede desencializar y relativizar las categorías, ¿sí? Lo que ha pasado con la interculturalidad, ¿sí? Que pierda su carácter crítico, ya que tanto la interculturalidad como la interseccionalidad no necesariamente surgen de la academia, sino surgen de gran parte de los movimientos sociales indígenas, afrofeministas, y son un discurso contestatario, emancipatorio y crítico frente a la hegemonía en cada contexto. Entonces, el Estado al incluir en sus políticas públicas la interseccionalidad, puede, de cierta forma, mermarle un poco su capacidad crítica y emancipatoria y volverla funcional, ¿sí? Digamos que es algo muy interesante. Y lo otro es que la interseccionalidad no se limita a género, clase y raza, sino que hay otros múltiples factores identitarios que hacen que uno ocupe una posición de privilegio o de opresión. Entonces, digamos que estamos cuestionando también ya esa perspectiva de la interseccionalidad, si se vuelve funcional a esas estructuras, ¿no? Y acá, pues como les decía, ese es el campo que más me cuesta trabajo. Yo sé que el profesor Juan Enrique me comprende,
porque es que la discusión filosófica sobre el pensamiento analógico, el razonamiento analógico, pues no es fácil. Y lleva un tiempo comprenderla, pero lleva mucho más tiempo como poder explicarla. Y casi siempre las preguntas que me hacen en esas intervenciones, pues tienen que ver con estos conceptos porque suenan un poco, digamos, rimbombantes o novedosos, y a la gente le interesa mucho como conocer qué es eso de lo analógico y de lo interseccional, pero digamos que me parece que el racionamiento analógico puede contribuir a la formulación de unas políticas públicas más integrales para la diversidad, donde no se clasifica a las personas según una etiqueta identitaria, porque una sola persona puede cumplir diferentes, digamos, factores de esa clasificación. Como lo veíamos en ese enfoque poblacional diferencial, una sola persona puede cumplir diferentes rasgos, es decir, puede ser un afrodescendiente de la comunidad LGBT en condición de discapacidad y adulto mayor. Y entonces la política pública no se ha pensado la diversidad de esa forma. Entonces, cuando un indígena transgenerista va a la oficina de asuntos étnicos, le dicen, vaya a la oficina LGBT. Y cuando va a la oficina LGBT, le dicen, no, usted es étnico, vaya a la oficina étnica. Entonces, a mí me parece que la crítica también tiene que ver con la institucionalidad de la forma en que ha pensado la diversidad, que no logra comprender que una sola persona tiene un cúmulo de factores identitarios, y el racionamiento analógico, vía de la analogía por semejanza, por diferencia o de proporcionalidad, pues nos permite tener ese juego para que las políticas públicas se complementen. Es decir, que mi propuesta para terminar no es eliminar todo eso que ha avanzado el distrito, sino complementarlo con una mirada que esté fundamentada en estas dos, digamos, consideraciones, si se quiere, teóricas: ciudadanía interseccional e interculturalidad analógica. Entonces, yo cierro ahí la presentación. Agradezco el tiempo, la paciencia de aquellas personas que están escuchando. Muchísimas gracias, profe Jenny y Sebastián, por haberme dado otros 10 minutos para poder terminar la presentación. Y si hay algunas preguntas, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por contarnos, pues además de los hallazgos, toda la experiencia de lo que fue este camino con la tesis. Vamos a escuchar ahora al profesor Jorge Enrique González, quien acompañó pues esta investigación que nos acaba de comentar Diego. Voy a compensar el tiempo que utilizó Diego, seré muy breve en observaciones. Quisiera destacar que los resultados de esta investigación de tesis doctoral fueron posibles gracias a la permanencia, la continuidad en el interés que despertó para Diego los estudios de la diversidad cultural al interior del grupo de investigación Cultura y Nación del Centro de Estudios Sociales. Con esto lo que quiero señalar es que realmente los trabajos que tienen una estructura y profundidad obedecen a, primero que todo, a un trabajo acumulado por parte de un grupo profesional, en este caso un grupo de investigación universitario, y de otra parte, el mantenerse en una problemática. Quiero destacar con esto que el trabajo de tesis de maestría, el informe final de la maestría de Diego, como él lo señaló, fue también en una problemática semejante, en este caso limitada a la población raizal en el Distrito Capital. Muy importante entonces para las personas que están haciendo sus trabajos de tesis doctoral o que están interesados en iniciarla, acatar lo que es realmente una característica del trabajo académico, que es la acumulación, en el mejor sentido de la palabra, la acumulación de conocimiento con las rupturas, con los avances que esto representa, y sobre todo la permanencia en el esfuerzo. Otro aspecto también que quisiera destacar brevemente, y que quizás Diego no se detuvo suficiente sobre esto, fue la participación que él tuvo en la Secretaría Académica
del Coloquio de las Américas sobre multiculturalismo e interculturalidad. Una experiencia realmente única que tuvimos al interior de la cátedra UNESCO Diálogo Intercultural de la Universidad Nacional, donde pudimos contar con la presencia de 6 colegas de distintos países de América Latina, y en este caso incluimos la provincia de Quebec como parte de la América Latina, la América, en este caso de habla francesa. Y fue una ocasión única porque estuvimos durante 3 días discutiendo papers, documentos que habíamos elaborado previamente, y Diego, junto con una pasante francesa, Claire Lapique, hicieron la secretaría técnica de este evento y estuvieron muy involucrados asistiendo a estas discusiones, y tengo la certeza de que esa experiencia fue muy enriquecedora para Diego, porque le permitió constatar el alcance que podía tener su investigación en el seno de un grupo de especialistas sobre estos temas. Serían, digamos, los 2 aportes fundamentales, y me detengo allí para escuchar las preguntas a que haya lugar y tener la oportunidad de escuchar a Diego en las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Enrique. Entonces tendríamos un espacio para comentarios, observaciones, preguntas de las personas que se han conectado. Aquí recibe saludos. Gracias, Henry. Desde diferentes partes. Olga Rocío Jiménez nos presenta una pregunta. Ella dice, sí, yo tengo una pregunta a Jorge. Él afirma que Bogotá tiene avances en la política para el reconocimiento de los grupos étnicos en Bogotá, pero al mismo tiempo reconoce que las condiciones materiales concretas no han mejorado su realidad. Que explique un poco esto, es decir, cuáles en realidad los alcances de la política pública en atención a estos grupos. Gracias. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Digamos que esa es ahí hay un capítulo que se llama paradojas, contradicciones y ambivalencias, algo así, porque en realidad es algo que uno no puede tomar una posición unánime, sino que presenta múltiples caras. Y entonces, como dice el profe González, tantos años de visitar este tema, pues me permitieron tener una lectura más completa, ¿no? Porque la administración, digamos, se la juega por la promoción de la diversidad con esos eslogan de aparecer políticamente correcto, pero cuando uno visita el Parque Nacional, creo que en este momento hay otra toma, no sé, hace días no voy a Bogotá, Parque La Florida, o este lugar, es que se me olvidó el nombre, hay un lugar muy dramático en Bogotá donde están albergados diferentes grupos étnicos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión muy compleja porque al interior de los grupos étnicos también hay una especie de estratificación. Por ejemplo, los emberas, digamos, varios entrevistas que yo hice los llamaban los emberitas, los mismos, digamos, integrantes de otros pueblos, ¿no? Es decir, que al interior de, por ejemplo, el pueblo indígena hay también una estratificación. Y el drama en el tema indígena es que el ministerio reconoce 5 cabildos en Bogotá. La alcaldía, aparte de esos 5, reconoce política pública a 9 grupos más, para un total de 14, pero hay 6 grupos pidiendo más, digamos, reconocimiento y que quedan incluidos en estas políticas, y hay otros que ni siquiera han llegado a ese proceso. Es decir, que no podemos hablar de que la alcaldía de Bogotá, con todos sus avances, tenga una atención a todos los pueblos indígenas. Otro factor que me faltó señalar ahí, que es muy importante para comprender esto, es que la alcaldía de Bogotá pasó de tener 0 funcionarios étnicos. Yo no tendría la cifra exacta hoy, pero hoy podemos hablar de 200 o 300 funcionarios étnicos en la ciudad de Bogotá, porque cada grupo ha tenido la posibilidad de que se le contraten integrantes de su grupo. En cada sector de la administración pública, son 20 sectores. Entonces, digamos, personas indígenas, hay bastantes personas indígenas contratadas en la alcaldía, bastantes afrodescendientes, gitanos, raizales y palenqueros, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión muy compleja para esa pregunta, porque
o sea, la persona étnica, cuando pasa a ser funcionario, pues está en una ambigüedad, sí, por lo menos tener una autonomía de seguir siendo crítico frente a la institucionalidad o asumir el discurso de la institucionalidad casi en detrimento de su comunidad. Entonces, ahí pasa de todo. Es una buena iniciativa, me parece a mí, vincular a esas personas para que sean ellas, esas propias personas las que dinamicen salud intercultural, hábitat intercultural, educación intercultural y sucesivamente así en todos los sectores. Pero también hay una especie como de cooptación por parte de la institucionalidad para, digamos, no sé cómo llamarlo, como tenerlos de este lado y que no sea tan fuerte la crítica. Pero como les digo, no todos los grupos cuentan con el mismo tipo de reconocimiento. Ahí es donde está la exclusión, porque la alcaldía, bajo esa perspectiva tan, digamos, rígida de las políticas, no las hace dinámicas, y es decir, nosotros reconocimos 14 grupos en el 2014 y se cerró la ventana, ¿sí? Cuando no necesariamente así, porque todos los días llegan personas desplazadas a la ciudad de Bogotá. Entonces, si uno se queda con el discurso de los acuerdos, de las becas, de los estímulos, pues bien, pero cuando uno va y visita, no sé, Ciudad Bolívar, Cazuca, Engativá, Kennedy, Bosa, en las situaciones en que viven las comunidades, pues digamos que ahí hay un contraste frente a esto. Yo recuerdo mucho el trabajo de campo en el Quilombo. El Quilombo es un lugar donde se promociona la salud intercultural de afrodescendientes. Se contratan parteras, sabedoras, ¿sí? Saber ancestral con saber, digamos, occidental técnico, enfermeras, etcétera, equipos multidisciplinarios. Y estábamos ahí desarrollando la entrevista cuando llegó una pareja con la mujer estaba embarazada y tenía un niño en un cochecito como de 3 años. Y el niño en todo el rato que le hicieron la consulta no dejó de llorar, sino lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando nos dimos cuenta, era porque llevaban 2 días sin comer. ¿Sí? El niño y su papá y su mamá embarazada, llevan 2 días sin comer. ¿Sí? Entonces, digamos que si nos quedamos con el discurso solo de la alcaldía, pues podemos incurrir en un error, ya que en realidad las políticas pues son con recursos escasos, están muy focalizadas y ese ítem estadístico no permite que haya una cifra concreta de cuántas personas con autorreconocimiento étnico hay. Por otro lado, es muy interesante ver el caso Muisca de Suba y Muisca de Bosa, que ellos están pidiendo la figura de resguardo y ellos tienen un proceso mucho más fuerte que otros grupos y se reclaman como, digamos, pertenecientes a un territorio que antes no era Bogotá y que Bogotá llegó a ellos y los excluyó de todas sus dinámicas con megaproyectos de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es un terreno de contradicciones y paradojas, porque por un lado se ven cosas positivas, pero a veces se queda en algo que Charles Taylor llama el falso reconocimiento. Es decir, hacemos la Semana Raizal, la Semana Palenquera, el Día de la Mujer Afro, el Día de la Mujer Afrolatina, pero eso no repercute en las, digamos, condiciones materiales de vida. Para cerrar la respuesta, es porque el multiculturalismo en esta, digamos, dimensión solo tiene aparentemente una dimensión cultural. Es decir, rescatemos las tradiciones, práctica cultural. De hecho, el capitalismo las vuelve una mercancía, ¿cierto? Mochilas, el yagé, etcétera, etcétera. Pero no tiene ni participación política ni redistribución socioeconómica como ejes de la política pública. Es decir, son unas políticas públicas incompletas y con cierto tinte culturalista, ya que, por ejemplo, no se pregunta por las condiciones económicas de inserción a la economía capitalina, ni por los procesos de empoderamiento, participación política, ¿sí? Entonces, esa es la crítica y con eso respondería a esa pregunta. Gracias. ¿Habrá alguna pregunta adicional o comentario? Bueno, aquí llega una propuesta de conformar una red. Gracias, Franklin. Muchas gracias. Sí, sobre la diversidad cultural. Es muy pertinente porque, digamos, como les digo, hay otros trabajos muy interesantes y el mío como que los complementa en el sentido de que les da como
un escenario institucional, un escenario político, un escenario histórico, en el cual se puede leer en un horizonte más amplio todos esos trabajos que son muy importantes porque van digamos, al detalle de ciertas prácticas de ciertos grupos. Estoy de acuerdo con lo que plantea Franklin, muchísimas gracias. Y sería muy interesante tener un observatorio de asuntos étnicos también. Constanza, muchas gracias. Qué bueno escucharte. Te siguen llegando felicitaciones. Gracias, muchas gracias. No esperaba tanto, pero muchas gracias. Me hace sentir muy satisfecho. A los estudiantes del programa de Sociología, muchas gracias por su atención, por su reconocimiento y ojalá podamos profundizar esto aquí también en el programa. Ojalá se animen. Bueno, Diego, pues muchas gracias por poder hoy presentarnos de manera más amplia y detallada todo lo que implicó para ti tu investigación y los resultados que encontraste. Gracias a las personas que se conectaron, al profesor Jorge Enrique González que acompañó a Diego durante su investigación y que hoy pues también estuvo aquí presente. Y pues ya con esta actividad pública cerraríamos la agenda del doctorado por este año. Les esperaríamos ya el próximo año con nuevos encuentros académicos. Y bueno, que tengan una feliz noche y pues gracias nuevamente por estar acá. Gracias a todas y a todos. Profe Jenny, muchas gracias. Profesor Jorge Enrique, un abrazo. Muchas gracias por todo. Bueno, adiós. Que estén bien. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.